Corteza entorrinal también se la conoce como el área 28 de Brodmann o corteza olfatoria secundaria. Esta es la primaria, la prepiriforme. La prepiriforme primaria es la que me dice algo me huele mal o algo me huele bien. La corteza entorrinal es qué rico que me huele y a quién me recordó lo que estoy oliendo. O sea, el recuerdo del olfatorio, en cambio de acá es sencillamente discriminar lo malo o bueno de lo que estoy oliendo. Corteza olfatoria primaria, área 35, corteza olfatoria secundaria, área 28. Ahora, núcleo dorso medial del tálamo. ¿Sí? Ahora, esta amígdala se proyecta a los núcleos centrales y al hipotálamo. Terminamos ahí. Ahora vámonos hasta acá. ¿Ah? ¿Qué es? A los núcleos septales y al hipotálamo. Todas estas boberías las vamos a ver recontra que más desmenuzadas a medida que vamos viendo. O sea, todo esto tiene que ver con sistema límbico. A las bravas yo lo termino, pero lo vamos a ver poco a poco. En cambio, el gusto está acá. Gusto. ¿De quién recibe el gusto? La lengua. Y para eso la lengua primero utiliza al nervio lingual, que es rama del quinto par craneal. Entonces la lengua primero utiliza en un corto recorrido al nervio lingual, que es rama del trigémino. Luego el nervio lingual, como tiene un corto recorrido, se lo pasa al facial. ¿A qué parte del facial? A dos ramas, una que se llama cuerda del tímpano y otra que se llama intermediario de Reisberg. Por favor, escriban los nombres de los fulanos bien. Intermediario de Reisberg. ¿Sí? Luego, el séptimo par craneal, a través de la cuerda del tímpano y el intermediario de Reisberg, hasta aquí deja de ser periférico. Y de ahí en adelante se torna central. Entonces, el quinto par craneal, perdón, el séptimo, con la cuerda del tímpano y el intermediario de Reisberg, lo llevan al núcleo del fascículo solitario. Luego, el núcleo del fascículo solitario, ¿hacia dónde se proyecta? Hacia arriba, lo dije hace un rato. Hacia el núcleo parabraquial. Luego los parabraquiales al núcleo ventral, póstero, medial del tálamo, pero la parte parvo celular. Luego él lo manda a un chorronchonchón de áreas, a los opérculos frontal y parietal, a la ínsula y, aunque les parezca mentira, a la corteza sensitiva primaria. En ciertas personas o pacientes, la corteza sensitiva primaria no solamente recepta propiosección y estereosección de dolor y temperatura del hemicuerpo contrario, sino también, aunque no lo crean, sentido del gusto. Por lo tanto, el gusto puede avanzar incluso tan allá como hasta la corteza sensitiva primaria. Por eso es que hay ciertas personas que con lesiones de un lado, hemisféricamente hablando, de la corteza parietal postrolándica, además de tener anestesia en relación al dolor, la temperatura y la propiocepción consciente en mi cuerpo contrario, pero también tienen disturbios en lo que a sensibilidad del gusto se refiere, obviamente en relación con su lengua. Eso lo explica esa conexión. Ahora, ¿en dónde se unen? Los núcleos parabraquiales tienen conexiones con la amígdala y con el hipotálamo. En cambio, el núcleo ventral póstero-medial del tálamo tiene conexiones con el hipotálamo y con el uncus. Por lo tanto, la amígdala, el hipotálamo y el uncus son las regiones que les dije hace un rato. ¿Sí? Ahí se produce lo que se llama, yo le he llamado conjunción límbica de los sentidos de la olfacción con el gusto.
Eso significa que una persona con una lesión de la amígdala, con una lesión en el hipotálamo o con una lesión en el uncus puede tener disturbios de los dos sentidos a la vez. Por lo tanto, cuando alguien tenga esas características clínicas, vayan a investigar o la amígdala, o el hipotálamo, o el uncus. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Ah? ¿Sí me entendieron? Sí. Ok, sigamos. Yo le llamo así, o sea, en ningún libro lo mencionan así, pero yo le quiero poner conjunción límbica de la olfacción y el gusto. ¿Sí? A propósito incluso de ciertos tipos de epilepsia que se ve bastante del lóbulo temporal, se suele ver este tipo de manifestaciones. No sé si ustedes tengan algún familiar epiléptico o ustedes sean epilépticos o tomen alguna medicación anticonvulsivante, no lo sé, pero generalmente dentro del espectro de la epilepsia existe una forma muy sindrómicamente florida en lo que a semiología se refiere y que es la epilepsia del lóbulo temporal. Los lóbulos temporales, específicamente los lóbulos temporomediales, tienen estructuras que tienen que ver mucho con conexiones con el sistema límbico, pero en particular con conexiones tanto olfatorias como gustativas. Las epilepsias del lóbulo temporal son las que producen los que más clásicamente tienen relación con los pródromos de una convulsión. ¿Qué significa pródromo? Que hay personas que tienen una forma como que muy propia de predecir que van a tener una crisis, generalmente cuando sienten un olor raro o un gusto extraño. El aura. Eso se llama el aura epiléptica. Las auras o el aura epiléptica generalmente se ven en las epilepsias del lóbulo temporal y en relación con o irritación de la amígdala o con lesiones en el hipotálamo o con lesiones en el uncus. Todas estas, obviamente el hipotálamo no, pero la amígdala y el uncus están en los lóbulos temporales y específicamente son regiones temporomediales. Son regiones muy antiguas de los lóbulos temporales en relación con la parte límbica, pero lo límbico de ellos es la olfacción y el gusto. Entonces, una persona con epilepsia del lóbulo temporal, antes de comenzar a tener la convulsión franca, le suele decir a los médicos, cada vez que voy a convulsionar, huelo algo, jengibre, lo que se les ocurra, pero también siento un sabor como achocolatado en la boca, por decir cualquier bobería. Entonces, cuando alguien les refiere ese tipo de síntomas, párenle bola a estas dos áreas de aquí, amígdala y uncus. ¿Sí? Por ahí escuché de que, por ejemplo, cuando la gente le va a dar un paro cardíaco, que sentían un sabor metálico en la... Eso es ínsula. Eso es la ínsula. La ínsula maneja el autónomo del corazón, pero la ínsula también maneja esa parte del músculo. ¿Sí? O sea, por las conexiones que les dan a dar. O sea, las sí. conexiones allá por ínsula. O sea, tomando... Eso es ínsula. Eso es ínsula. Todo lo que es autónomo del corazón, o sea, conducción del corazón, fibrilación en el corazón, inotropismo cardíaco, frecuencia, etcétera, etcétera, todo eso es uno. Si no hay problema orgánico, Perdón, o sea, si no hay problema orgánico en el corazón, ínsula. El problema es... Así es, así es. Esa es otra buena pregunta que creo que yo lo suelo decir. Cuando, por ejemplo, ustedes quieran descartar, o sea, tienen un paciente que tiene algún problema en corazón, en particular de conducción, pero no lo encuentran en corazón, siempre revisen la ínsula, de ley, porque la ínsula maneja la parte autónoma del corazón. Entonces, si no encuentran algo orgánico en corazón, tienen que revisar de ley ínsula, porque la ínsula es la que lo maneja. ¿Sí? Este es el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo está formado por las eferencias viscerales especiales del 9, del 10 y del 11. Aquí estamos intracranealmente. Esto que dibujo aquí sería el agujero magno. Las células que van a originar desde la sustancia gris de los 4 o 5 primeros segmentos cervicales ascienden, valga la redundancia, hacia arriba. Obviamente, si están ascendiendo de la médula cervical, ese será el trayecto extracraneal. Entonces, los 4 o 5 segmentos cervicales superiores en relación con la sustancia gris que origina parte del nervio espinal o accesorio ascienden y en el momento en que entran por el agujero magno ya son intracraneales. Cruzan el agujero magno
y se topan con la fibra que corresponde a la parte más caudal del núcleo ambiguo y van de la mano. ¿Sí? Las que ascendieron desde los 4 o 5 segmentos cervicales superiores con las que descienden desde la parte caudal del núcleo ambiguo en relación con el mismo núcleo del espinal o accesorio. Las dos acompañadas o juntas, a esto se le llama nervio vagal accesorio. O raíz craneal del espinal. Y luego, este trayecto obviamente va a ser intracraneal, se topa con el agujero rasgado posterior, que sería el círculo que estoy haciendo, y la parte que correspondía a la línea roja, que es en relación al ambiguo pero caudal, se va para arriba y se une con la que da el vago, que también sale por el agujero rasgado posterior. Pero en cambio, la que vino a hacer esto de afuera y hacia arriba, intracraneal y hacia arriba, y vuelve a salir por el agujero rasgado posterior, se va para abajo y cambia el nombre y se le llama raíz externa del espinal, que va a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio superior. Nada más, eso es todo. ¿Sí? Entonces, el propósito en particular es movilizar al esternocleidomastoideo. Cuando ustedes movilizan al esternocleidomastoideo del lado derecho, rotan la cabeza hacia el izquierdo. E interesantemente hablando, el esternocleidomastoideo tiene una inervación ipsilateral. ¿Eso qué significa? Que supranuclearmente hablando, la inervación del esternocleidomastoideo del lado derecho lo da la corteza del lado derecho. O sea, si yo le digo a mi corteza del lado derecho, gira mi cabeza hacia la izquierda, hace eso. Pero hagamos este experimento. Yo movilizo o elevo mi brazo y mi pierna. ¿Qué corteza estoy usando? La corteza izquierda, ¿sí o no? Pero si hago eso, estoy utilizando las dos. Entonces, eventualmente, el único músculo que puede hacer ese chiste, contrario a lo que hace la corteza en realidad, es la corteza en relación con el esternocleidomastoideo. Si yo hago esto, estoy movilizando mi corteza del lado derecho para moverme en mi cuerpo izquierdo. Pero si giro mi cabeza hacia la izquierda, estoy utilizando la corteza derecha para llevar mi cabeza hacia el lado izquierdo. ¿Sí ven? O si hago esto, también lo contrario. Entonces, eventualmente puedo utilizar mis dos cortezas para hacer movimiento muscular. La diferencia es que todos los músculos del lado contrario, excepto el esternocleidomastoideo, funcionan así. El único músculo que no hace eso es el esternocleidomastoideo, porque la inervación es ipsilateral. La corteza del lado derecho me moviliza mi esternocleidomastoideo del lado derecho, pero para dirigir mi cabeza hacia el lado izquierdo. ¿Eso para qué le sirve? Incluso, díganle a una persona que tiene una lesión en la corteza del lado derecho, ¿qué pasa con el hemicuerpo del lado izquierdo? No lo puedo, ¿qué cosa? Movilizar. Pero si no lo puedo movilizar, ¿qué sucede también con mi corteza del lado derecho en relación con el esternocleidomastoideo? No puedo hacer esto. Entonces el tipo, ¿qué es lo que hace? Se le hace difícil rotar hacia la izquierda y por lo tanto su cabeza suele estar desviada hacia el mismo lado de ¿quién? De la lesión. ¿Sí ven la diferencia? Ok, eso es. Sigamos.